Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar del Laboratorio Clínico Colcan. Los saludo, mi nombre es Alejandro Bayona, yo soy el director de Mercadeo y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcan y sus unidades de genética como CEGEN, Centro de Genómica. A todos ustedes, bienvenidos. Tenemos en este momento un poco más de 100 personas conectadas a través de nuestros diferentes canales digitales por donde estamos retransmitiendo este webinar que va a hablar hoy sobre la resistencia antimicrobiana en bacterias. Vamos a hablar también del desafío inminente que todo profesional de la salud debe dominar. Para ello tenemos algunas reglas básicas precisamente para poder llevar en buen desarrollo este webinar, este evento digital al cual ustedes se han conectado y que sus colegas profesionales de la salud también están muy pendientes allí. Y es el primero, ingresar al webinar con la cámara y el micrófono apagados, mantenerlos así durante todo el desarrollo de la exposición de nuestro invitado. Y como segundo punto, esperar al link que vamos a enviar a través del chat de este Teams, de esta sesión, para que ustedes diligencien allí la asistencia. Si usted no diligencia esa asistencia, es muy posible que no pueda recibir el certificado de asistencia al webinar. Así pues que los invitamos a quedarse todo el contenido hasta el final del webinar para que usted pueda diligenciar a través de ese link el certificado de asistencia y poderlo recibir a vuelta de correo. Y como tercer punto, y para lo cual tenemos otro invitado muy especial, vamos a hablar del tema de las preguntas y respuestas, para lo cual invitamos a Nelly Jiménez, quien nos acompaña en esta tarde sobre este webinar organizado por Laboratorio Clínico Colcan. Nelly, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto compartir con ustedes la tarde de hoy. Como lo mencionaba Alejandro, al final de la presentación del doctor Carlos realizaremos la sesión de preguntas y respuestas, las cuales podrán realizar a través del chat o la opción PIR de la aplicación. Bienvenidos. Muchas gracias, Nelly. Así es, ustedes ven en la parte superior de Teams, por donde estamos llevando a cabo esta sesión principalmente, que hay una partecita donde dice PIR. Ahí ustedes pueden registrar las preguntas y nosotros las estaremos respondiendo a lo largo del desarrollo del webinar. O también, si prefieren, si no ven la opción así como muy fácil, ustedes lo pueden hacer a través del chat de la misma sesión, dejar allí sus preguntas y al final vamos a dar un espacio para poder responder cada una de ellas. No las vamos a responder de inmediato para no interrumpir la exposición de nuestro invitado, pero sí al final tendremos ese espacio para responder todas o la mayor parte de esas preguntas que ustedes han registrado allí a través del chat o de la sección de Payback. Y otra parte importante que los queremos invitar a visitar es nuestra página de internet, es www.colcan.com.co o también terminado en S para Ecuador. También tenemos personas conectadas desde México, otra de las sedes que tiene el Laboratorio Clínico Colcan a nivel internacional. Y allí en la sección de blog ustedes verán todos los eventos que tenemos programados, los eventos que ya han pasado para que ustedes los puedan revivir a través de su canal de YouTube y poder estar al día con toda la información, con todo el contenido científico que desde el Laboratorio Clínico Colcan organizamos y pretendemos presentar para todos ustedes, profesionales de la salud. Así pues, seguimos adelante y ya vamos a darle paso a nuestro invitado, no sin antes saludar a todas las personas precisamente que se conectan desde Ecuador, desde México, desde Perú, donde Laboratorio Clínico Colcan hace presencia. Así pues, ustedes pueden sacar en este momento su celular y escanear este código QR y los llevará a conectarse a nuestro canal de WhatsApp. Ese canal de WhatsApp les permitirá estar al día sobre las novedades, notificaciones científicas que desde el Laboratorio Clínico Colcan tenemos para nuestros clientes y para nuestros seguidores. Solamente información relevante recibirán allí. Así que pues los invitamos para que escaneen ese código QR, se unan al canal de WhatsApp y estén siempre al tanto, estén siempre informados sobre las novedades de nuestro laboratorio. ¿Ok? Seguimos entonces en esta presentación del webinar, donde ya le damos paso a nuestro invitado. Es el doctor Carlos Fernando Blanco Ortega. Él es profesional de post-analítico en Laboratorio Clínico Colcan, es bacteriólogo y laboratorista clínico, especialista en microbiología clínica. Así pues, doctor Blanco, le damos la más cordial bienvenida sobre este webinar, Resistencia Antimicrobiana en Bacterias, el desafío inminente que todo profesional de la salud debe dominar. Adelante, doctor Blanco, y bienvenido, y a todos ustedes los que se siguen conectando, cerca de 120 personas ya, están ahí pendientes sobre este webinar del Laboratorio Clínico Colcan. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas que nos están escuchando. Gracias por su participación. En este webinar vamos a concentrar en un tema bastante importante. Es una problemática que nos aqueja a
nivel mundial en todos los 5 continentes, y es la resistencia a los antibióticos, específicamente pues, en la resistencia presentada por las bacterias. En Estados Unidos, cada año, aproximadamente 2.8 millones de personas se infectan por microorganismos que presentan resistencias a los diferentes antibióticos. Y de ellos, 25.000 fallecen. Aproximadamente 4.6 billones de dólares se gasta como presupuesto para tratar y manejar las infecciones por estos microorganismos multiresistentes. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Pues es la capacidad que tiene toda bacteria para sobrevivir a diferentes concentraciones de antibiótico, ya sea que lo inhiban o que las maten, ya sea de cualquier especie. Ellas evolucionan y dejan de responder a los antibióticos. Y esto hace que los tratamientos comunes pierdan eficacia. No es el cuerpo el que las vuelve resistentes, sino son las mismas bacterias. Y esto es un proceso evolutivo, como todo ser vivo, que de acuerdo a cada exposición inadecuada a antibióticos, se va seleccionando sobre ellas esta resistencia. Entonces, es importante tener en cuenta, antes de estudiar los diferentes mecanismos de resistencia a los antibióticos, aquellos mecanismos de transmisión bacteriana de huésped a huésped. Es importante tener en cuenta aquellos mecanismos que son directos e indirectos, como el saludo de manos, un beso, intercambio de fluidos, el manipular o el tocar superficies contaminadas con microorganismos multiresistentes, la transmisión vertical de madre e hijos, inclusive el contacto con diferentes animales, como los roedores. Y de los métodos o de las formas indirectas de transmisión de microorganismos está el toser, el estornudar, el consumo de alimentos contaminados, el consumo de agua contaminada, y a nivel intrahospitalario, que es muy importante, a nivel nosocomial, el contacto con superficies contaminadas como camillas, algunos aparatos electrónicos médicos y demás. Las manecillas de las puertas de las habitaciones también son un foco muy importante de transmisión bacteriana. ¿Por qué ocurre esta resistencia a los antimicrobianos? Primero, porque se usa sin necesidad. Muchas personas cuando tienen un dolor de garganta, se compran su tetraciclina, su doxiciclina, su ampicilina, su amoxicilina, y no hay necesidad de hacer esto. Y lo otro, que es un punto muy importante, es la interrupción precoz de las antibióticoterapias. Si el médico formula 10 días de tratamiento antibiótico y el paciente dice, bueno, al cuarto o quinto día ya me siento bien, ya no sigo tomando más pastillas, ¿para qué sigo? Ya no tengo fiebre. En esos casos se genera la presión selectiva en estas bacterias ante los diferentes antibióticos, y por ende, pues todo ello conlleva al uso inadecuado de los medicamentos, que es la principal causa de resistencia a los antimicrobianos. Es importante tener en cuenta, de acuerdo a investigaciones recientes, que las mutaciones puntuales son las causas más importantes para generar resistencia de las bacterias frente a los antibióticos. Cuando entra un antibiótico a la bacteria, a su espacio intracelular, al citoplasma, la bacteria entra en un estado de estrés inducido. En ese estrés inducido se generan, gracias a la ADN polimerasa bacteriana, el ingreso o la división de nucleótidos de forma errónea, y por esta causa se genera la resistencia a los antibióticos. Es importante también tener en cuenta que la bacteria, dentro de su arsenal, activa otras vías metabólicas, como lo es por medio de la cadena de transportadora de electrones. La bacteria utiliza iones de hierro, iones de azufre, iones de peróxido de hidrógeno para poderse defender frente a ese antibiótico que entra. Entonces, los tratamientos que son terminados precozmente, que no se completa su esquema de antibiótico-terapia, generan básicamente niveles de antibióticos subletales. Esto genera un entorno ideal que conlleva la proliferación de mutaciones causantes de las resistencias, los cuales activan la síntesis de las ADN polimerasas y son propensas a errores. Además, otro punto muy importante, que de acuerdo a investigaciones se ha demostrado la presencia de antibiótico en el medio ambiente a bajas concentraciones en las aguas, en las lagunas, en la tierra y en otras superficies del medio ambiente. Esto genera un caldo de cultivo para que las bacterias evolucionen y se vuelvan resistentes a los antibióticos. Otros estudios que se publicaron en este año son básicamente a que las diferentes bacterias, ellos activan unas vías metabólicas posttraduccionales, es decir, que después de que se generan la síntesis proteica dentro de sus
citoplasmas, ellos activan procesos como son la fosforilación, la lipidación, la tiolación y otros procesos que no son enzimáticos como la acilación y la acetilación. Es decir, que la bacteria coge grupos fosfatos de su citoplasma y lo que hace es unirlo a diferentes puntos o células diana de su bacteria, especialmente a su ADN cromosómico, que es un ADN lineal bastante circular, y lo que hace es poner allí esas moléculas para protegerlo frente a los antibióticos. De esta forma, las bacterias también generan resistencia frente a ellos. Y otra de las sustancias muy importantes que ellos utilizan son los carbohidratos, los azúcares. Utilizan la manosa, la glucosa, el N-acetilglucosamina, N-acetilgalactosamina, entre otros azúcares, también para proteger su ADN bacteriano y que no sea, por ende, hidrolizado o destruido por los diferentes antibióticos que logran entrar y permanecer en sus células. Los antibióticos son grupos de antimicrobianos que ejercen acción sobre las bacterias. Entonces, ejercen una acción específica sobre alguna estructura, algún punto o alguna función determinada de la bacteria. Presentan mínima toxicidad para las células humanas. ¿Cuál es el objetivo de los antibióticos? Poder controlar, disminuir el número de microorganismos viables. Y además los antibióticos colaboran con el sistema inmunológico para controlar las infecciones, eliminando a las bacterias. Los antibióticos los clasificamos de acuerdo al efecto que produzcan en las bacterias. Aquellos que producen la muerte bacteriana los clasificamos como bactericidas. Aquellos que inhiben su crecimiento, las dejan latentes, son aquellos antibióticos bacteriostáticos. Dentro de los espectros de acción también los podemos clasificar. Por ejemplo, la amoxicilina o la ampicilina tienen un bajo espectro de acción. A diferencia de ceftarolina, que es una cefalosporina quinta generación, la consideramos de amplio espectro, o meropenem o el doripenem, entre otros. Es importante tener en cuenta para poder nosotros comprender los conceptos de los mecanismos de resistencia antibacteriana, cómo actúan los antibióticos sobre las bacterias. Entonces, básicamente es mediante 5 procesos en el que intervienen sobre la célula bacteriana. Primero, la inhibición de la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, los beta-lactámicos, las cefalosporinas, los carbapenémicos, los glucopéptidos como vancomicina. Aquellos que actúan sobre la membrana citoplasmática, alterando sus electrones, sus porinas, y no permite que la bacteria ingresen nutrientes y por ende pues entre en fase de declinación. Dentro de estos antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática tenemos la colistina, la polimixina B y la daptomicina para cocos gram positivos. Aquellos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, principalmente tenemos las quinolonas como ciprofloxacina, levofloxacina. Aquellos en que inhiben la síntesis de las proteínas. Entonces tenemos aquellos que actúan sobre la subunidad 50S en los ribosomas de las bacterias, como son los macrólidos, por ejemplo la eritromicina o la clindamicina dentro de la familia de las lincosamidas. Y aquellos antibióticos que actúan sobre la subunidad 30S, como lo son las aminoglucósidos, por ejemplo gentamicina, amicacina y las tetraciclinas, básicamente. Y aquellos finalmente que actúan sobre la alteración de alguna vía metabólica de las bacterias. Por ejemplo, las bacterias necesitan folatos, ácido fólico, el trimetropinsulfametoxazol inhibe, se interrumpe, corta esta vía metabólica de la bacteria. Entonces aquí tenemos los 4 mecanismos básicos por los cuales las bacterias son resistentes a los antibióticos, principalmente la inactivación enzimática. Por ejemplo, la producción de las beta-lactamasas, que van a hidrolizar las penicilinas, las cefalosporinas, hasta 4ª generación, como en el caso de las BLE, y las carbapenemasas, que hidrolizan los carbapenémicos. El otro mecanismo de resistencia a las bacterias, que es muy importante, que es a nivel de su estructura, es la alteración de la impermeabilidad. Es decir, cierra las membranas la bacteria, la pared celular, y no permite que entren los antibióticos. Es decir, cerrar todas las puertas para el antibiótico, para aquellas moléculas. Este mecanismo es principalmente encontrado en las bacterias gram negativas y se ha visto resistencia a varias familias de antibióticos por medio de este mecanismo. Y estos actúan por medio de mutaciones en las porinas. El tercer mecanismo de resistencia a los antibióticos es la modificación del sitio blanco. Entonces, por ejemplo, la vancomicina,
que es un glicopéptido, inhibe la síntesis de la pared celular. Entonces, esta modificación del PBP, de los PBPA2, por las bacterias, hace que la vancomicina y en otro caso como las cefalosporinas no se puedan unir a este punto importante para la síntesis de la pared celular. Y el cuarto mecanismo de resistencia son las bombas de flujo. Entonces, si el antibiótico logró entrar a la bacteria va a intentar expulsarlo, sacarlo rápidamente, por lo menos disminuir la concentración del antibiótico en el citoplasma de la bacteria. Si no lo logra expulsar totalmente, por lo menos disminuirlo. Se ha visto bombas de flujo para las quinolonas como ciprofloxacina, para aminoglucósidos como gentamicina, para macrólidos, inclusive para los beta-lactámicos. La familia de los beta-lactámicos es una de las familias de antibióticos mayormente utilizado a nivel nosocomial y a nivel de comunidad. Es un mecanismo inespecífico, pero puede generar muchísima multiresistencia. Entonces, tenemos varios conceptos que nos pueden generar cierta confusión, pero es importante tenerlos en cuenta para poder denominar a una bacteria. Tenemos una bacteria multiresistente o una bacteria extensamente resistente o una bacteria panresistente. Aquellas bacterias multiresistentes hace referencia a que pueden resistir a varias familias de antibióticos. Puede ser a 3 o más familias de antibióticos de acuerdo al tratamiento de elección. Existen pocas opciones terapéuticas, pero las hay, son limitadas y genera una resistencia múltiple, aunque no es total. Aquellas bacterias que son extensamente resistentes, las XDR, son aquellas bacterias que resisten a la mayoría de los antibióticos. Es resistente a la mayoría y permanece y mantiene aún sensibilidad, por lo menos a una o a 2 familias de antibiótico. Hay muy pocas opciones de tratamiento y solo quedan 1 o 2 antibióticos útiles. Por ejemplo, en el caso, cuando vemos bacterias, esos antibiogramas que nos salen todos los antibióticos resistentes en la interpretación del equipo y solo es sensible a micacina o a doripenem o a ceftazidima bivactam. Las bacterias pan-resistentes son aquellas bacterias que resisten a todos los antibióticos disponibles que nos genera en los reportes del antibiograma los equipos automatizados. Hay una resistencia total, no hay tratamiento efectivo con antibióticos y es el máximo nivel de resistencia bacteriana que tenemos a nivel mundial. Es importante, entonces, las bacterias, recordemos, bueno, las clasificamos de acuerdo a la coloración de Gram, en Gram positivas y en Gram negativas. Las Gram negativas tienen una composición estructural bastante característica. Dentro de los mecanismos que ellos tienen es modificar el sitio blanco, lo que hablábamos ahorita de la modificación del PBP2A, y el ejemplo mejor ilustrado para este grupo de bacterias tenemos hasta Staphylococcus aureus meticilino resistente. Esta meticilino resistencia genera resistencia a todos los beta-lactámicos. Entonces, este mecanismo produce resistencia a nivel, está localizado en su pared celular. Los gram positivos tienen un peptidoglicano bastante grueso, hasta el 90% del equivalente de la pared celular. Con respecto a los gram negativos, bueno, la composición de las bacterias gram negativas es mucho más compleja. Además de tener su estructura interna, su membrana interna, tiene un espacio periplásmico, tiene un peptidoglicano que no es tan grueso como las gram positivas, tiene una membrana externa y además una pequeña capa lipopolisacáridos. Por esto son los microorganismos que más dolores de cabeza nos dan con el tratamiento antibiótico, tanto a nivel hospitalario como de comunidad. Ellas tienen una membrana externa que actúa como una barrera adicional y tienen la capacidad para adquirir genes de resistencia. Entonces, por medio de porinas y otras estructuras transmembranales que son de tipo proteicas, las bacterias pueden adquirir plásmidos y otros elementos genéticos que conllevan genes de resistencia para los antibióticos. Son muy frecuentes en infecciones hospitalarias. En los 3 primeros lugares de los diferentes servicios de los hospitales y clínicas, por ejemplo, las UCIs a nivel de hospitalización, las bacterias gram negativas son las que están en estos lugares. Las bacterias, los bacilos gram negativos en específico, tienen 4 mecanismos de resistencia. Entonces, lo más importante de ellas es la producción de las beta-lactamasas. Bueno, aquí en el tema de las resistencias tenemos como una escalera que cada vez va aumentando más la resistencia a los diferentes antibióticos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, se utilizó mucho la penicilina para controlar muchísimas infecciones, incluyendo desde sífilis hasta simples infecciones de tejido de piel y tejidos blandos.
Y por ende, las bacterias se fueron volviendo resistentes a las penicilinas, es decir, empezaron a producir penicilinasas. Y con el paso del tiempo, esas penicilinas se fueron modificando y ya aparecieron las famosas BLEA, que son las beta-lactamasas de amplio espectro, que ya confirieron resistencia tanto a las penicilinas como a la amoxicilina, a la ampicilina y a las cefalosporinas de primera generación, como lo es la cefalexina, entre otros. Las BLE. Entonces tenemos en el primer escalón de resistencia las penicilinas, penicilinasas, en el segundo escalón de resistencia las BLEA, en el tercer escalón de resistencia aparecieron las BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido. Se denominan así porque hidrolizan las cefalosporinas de espectro extendido, como son las de tercera generación, ceftriaxona, ceftazidima, cefotaxima específicamente. Y la escalera de resistencia nos sigue subiendo a un cuarto escalón, como lo son las carbapenemasas. Las carbapenemasas hidrolizan todos los antibióticos betalactámicos, incluyendo los carbapenémicos, que son los tratamientos de última línea para tratar bacterias multiresistentes. Esto hace que muchos antibióticos pierdan eficacia. Entonces, importantísimo la producción de enzimas. Dentro del segundo mecanismo de resistencia está la disminución de la permeabilidad. Algo parecido a como lo hacían también los gram positivos, lo que hace es alterar o perder porinas para que no entre el antibiótico. Las bombas de flujo, si logran entrar el antibiótico, la bacteria inmediatamente lo que hace es ingresar iones de hidrógeno, ¿cierto? Bastantes hidrogeniones, y expulsa el antibiótico por medio de un transporte activo. La bacteria gasta mucha energía en este proceso, pero las bombas de flujo de muchas bacterias gram negativas son bastante efectivas. Y dentro de, se considera un mecanismo de resistencia la resistencia múltiple, es decir, tenemos por ejemplo una Escherichia coli que sea BLE positiva, es decir, produce enzima que inactiva, hidroliza los betalactámicos y además puede tener bombas de flujo, que hace que esta bacteria sea mucho más resistente. Es decir, puede, en un bacilo gram negativo puede haber más de un mecanismo de resistencia presente. Entonces, es importantísimo dentro de esa escalera de resistencias hablar sobre las BLE. Las BLE son las beta-lactamasas de espectro extendido. Las principales que tenemos a nivel hospitalario y a nivel de comunidad son la CTXM, que es la más importante hoy en día y una de las más detectadas a nivel hospitalario, las TEM, que no son tan frecuentes, las SHB, que nos generan brotes hospitalarios, y las BLE tienen la capacidad de hidrolizar penicilinas, amoxicilina, penicilina, cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, inclusive el piperacilina tazobactam o piptazo. Es importante que el tratamiento ideal para tratar bacterias, infecciones por microorganismos productores de BLE son los carbapenémicos. Entonces las BLE no hidrolizan los carbapenémicos como ertapenen, meropenem e imipenen. Entonces, de las principales, la más importante hoy en día, tenemos la CTXM, hidroliza la cefotaxima, se detectó en géneros de bacterias ambientales como Klubera, se ha encontrado tanto a nivel de comunidad como a nivel hospitalario y es la principal BLE actualmente. Las TEM tienen alguna importancia histórica. Se derivaron originalmente de las penicilinas. Fue la primera beta-lactamasa descrita. Y las SHB, que son muy importantes a nivel intrahospitalario, a nivel nosocomial, pueden generar diferentes mutaciones y hace que las bacterias se vuelvan resistentes a las cefalosporinas. Y la bacteria que está más asociada a este tipo de BLE es Klebsiella pneumoniae. Se deriva también de otra enzima como es la SHB1 y genera brotes hospitalarios. Las carbapenemasas, que es nuestro cuarto escalón, dentro de esa escalera de resistencias, entonces nos hidrolizan o inactivan todos los antibióticos betalactámicos, rompiendo su anillo, hidrolizándolo. Son resistentes a las penicilinas, a la ampicilina, a piperacilina, a todas las cefalosporinas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, que incluye ceftriaxona, ceftazidima, cefepime, y a los carbapenémicos como lo es el imipenem, meropenem y ertapenem. Dentro de las carbapenemasas es importante tener en cuenta la clasificación. Están las clase A, clase B y clase D principalmente. Las de clase A son las carbapenemasas tipo serina y dentro de ella encontramos las KPC,
que muchas veces, de la mayoría de los aislamientos, ella es la que corresponde, aunque también podemos encontrar otras carbapenemasas tipo serinas como IMI, YES, SME, NMC y demás. Hidroliza todos los antibióticos, incluyendo el Astronam. Las de clase B son aquellas dependientes de zinc. Necesitan zinc para que sus metalobeta-lactamasas puedan hidrolizar todos los antibióticos beta-lactámicos, pero no hidrolizan el Astronam, que es el monobactámico. Dentro de ellas encontramos las más importantes, las metaloenzimas BIM, IMP, NDM y SPM. Y dentro de las clases D tenemos la SOXA48. Este tipo de carbapenemasas no depende de ningún mineral o de ninguna sustancia química para poder efectuar, para poder hidrolizar los diferentes beta-lactámicos. Ellas por sí solas lo deshidrolizan. Entonces tenemos las oxacelinasas, que pueden ser de varios tipos, la 23, la 24, la 51, la 58, etc. La más importante, la OXA48. Entonces, ¿cómo detectamos las carbapenemasas a nivel in vitro? En nuestros laboratorios de microbiología. Primero, tenemos aquellos exámenes que corresponden a los de tamizaje o cribado, que son tamiz. Entonces, tenemos las metodologías Kirby-Bauer. Cuando observamos disminución de la inhibición o resistencia a los diferentes enzimiscos de carbapenémicos, como imipenem, ertapenem, meropenem, podemos sospechar que hay una carbapenemasa allí presente. Dentro de las pruebas fenotípicas, entonces tenemos la prueba de modificación al método de inactivación carbapenémico modificado. Entonces me evalúa si se inactiva un carbapenémico, específicamente, por ejemplo, el meropenem. Si se produce una carbapenemasa, el antibiótico se va a destruir en el medio y por ende la bacteria va a proliferar en nuestros agarias Muller-Hinton. Se coloca el disco de una bacteria sensible y si el antibiótico es destruido, la bacteria crece y por ende el crecimiento nos indica que es una presencia de carbapenemasa. No sabemos cuál, pero la hay. Y si no hay crecimiento, significa que no hay carbapenemasa. Dentro tenemos otros ensayos de laboratorio que son un poco más tediosos, pero básicamente tenemos el test modificado con el ECTA, que me diferencia las beta-lactamasas, como por ejemplo el zinc. Entonces sabemos que el ECTA secuestra el zinc y el halo de inhibición se amplía. En estos casos pues, son positivos para las metaloenzimas. Si se mejora la actividad del antibiótico, es un resultado positivo para una metaloenzima. Podemos distinguir las NDM, las BIM, las IMP, versus otras clases de carbapenemasas. Tenemos otras pruebas rápidas que en menos de 2 horas podemos tener resultados, como lo es el test CARBA-NP, test que básicamente lo que detecta es la actividad enzimática directa. Si hay un cambio de color, si hay un viraje del color rojo a amarillo, significa que hay presencia de carbapenemasa. Entonces, si la bacteria hidroliza el imipenem por medio del cambio de pH, va a haber un cambio de color. Tenemos otras pruebas rápidas como es el Blue Carba. Entonces se utiliza como indicador de pH el azul de bromotimol y la presencia de hemólisis del imipenem cuando hay cambio de color de un azul a amarillo también nos indica presencia de una carbapenemasa. Dentro de otros test de sinergismo que tenemos está también la utilización de los enzimiscos de ácido de ácido borónico y de ácido fenilborónico, bueno, como es el ácido borónico y los enzimiscos de ECTA. En el ácido borónico, cuando se haya un achatamiento del halo de inhibición, nos da un resultado positivo para presencia de carbapenemasas tipo serina posibles KPC. Y cuando hay un achatamiento en el halo de inhibición alrededor del sensidisco del ECTA, significa que es un resultado positivo para las metaloenzimas, para las beta-lactamasas. Tenemos pruebas también en el mercado como son el ITES, ITES con el antibiótico solo o ITES con el antibiótico más un inhibidor que nos da la opción de que hay presencia de carbapenemasa. Tenemos otros kits comerciales como son las tabletas. Entonces hay un sensidiscos que son papel de nitrocelulosa impregnado con antibiótico meropenem más ácido borónico que en el cambio de color en su superficie nos da un test positivo para KPC, al igual que el sensidisco también de meropenem con EPA para la presencia de las metalobeta-lactamasas y sensidiscos de temoxilina para la presencia de la SOXA. Y tenemos pruebas rápidas inmunocromatográficas que nos detecta proteínas específicas que corresponden a los antígenos, ¿cierto? Como son estas enzimas, y al momento de generarse una banda visible, da un resultado positivo para determinada carbapenemasa, por ejemplo, como las NDM o las KPC.
y tenemos resultados en 15 minutos. Entonces, dentro de las pruebas con inhibidores, son muy parecidas a los test de tinergismos anteriores, pero entonces en este caso utilizamos en CISCOS, puede ser de imipenem o meropenem solitos, adicional con un imipenem más ecta o imipenem más ácido borónico, al igual que con los de meropenem. Entonces, parecido a los test de sinergismo, también un achatamiento, una deformación en el halo de inhibición alrededor de estos CISCOS nos da pruebas positivas para carbapenemasas. Tenemos agares cromogénicos, medios de cultivo, que dependiendo del color de la colonia que nos crezca, podemos sospechar que hay presencia de una posible carbapenemasa, pero no todos los crecimientos en estos agares cromogénicos nos indica que es una carbapenemasa. También puede haber presencia de AMSES, que son las betalactamasas de clase C, que son muy parecidas a las BLE, pero que se diferencian en que siguen siendo sensibles a cefepime, que es la cefalosporina de tercera generación, y a piptazo, a piperacilina tazobactam. Pueden haber también allí crecimiento de bacterias que posean bombas de flujo y cierre de porinas. Es importante hablar también de las bacterias anaerobias. Entonces, ellas también producen beta-lactamasas y son muy importantes a nivel de infecciones profundas, sobre todo a nivel de cavidad abdominal, y se debe manejar con mucha caución. El tratamiento con beta-lactámico debe ir por lo general unido a un metronidazol para que tenga efectividad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de toda esta resistencia a los antibióticos? Primero, que hay mayores número de enfermos, mayor morbilidad, mayor mortalidad, se aumenta el costo del tratamiento. Un ceftazidime y Bactam es muy costoso, como las nuevas moléculas de antibióticos que hay a nivel de Colombia, que no tienen el mismo costo que un cefuroxime o una cefalexina. Son muy costosas. Aumentan la estancia hospitalaria. Se puede aumentar entre 10 días hasta 20 días, 15 días, dependiendo de la evolución del paciente. Hace que las infecciones comunes sean más difíciles de tratar. Una neumonía, una bacteriemia, una infección de vías urinarias. Puede llevar a infecciones sin tratamiento efectivo. Los tipos de resistencia, es importante también tener en cuenta que hay bacterias con las que ya fueron creadas con su resistencia intrínseca, es decir, que en su ADN cromosómico, en su ADN lineal, ya son resistentes a muchas familias de antibióticos. Por ejemplo, Klebsiella pneumoniae es resistente a ampicilina, o las bacterias del género Proteus, Morganella providencia, son resistentes a nitrofurantoína por su naturaleza, o a Cinetobacter baumannii, es resistente a las cefalosporinas y a otras familias de antibióticos. Y aquellas con resistencia adquirida, que este es el punto más importante, porque muchísimas de los microorganismos que se han aislado con mecanismos de resistencia, pan resistente, multidrogo resistente, han adquirido otros genes de resistencia por medio de los plásmidos. Hay transferencia horizontal, es decir, que entre diferentes especies se pueden pasar plásmidos que conllevan información de genes de resistencia. Y esto es lo más preocupante. Entonces, importantísimo tener en cuenta estas resistencias naturales, las resistencias adquiridas, para poder interpretar un antibiograma. Entonces, dentro de las resistencias adquiridas, que son las más importantes, es de mencionar la presencia y la transmisión de los plásmidos, los transposones y los integrones, que son elementos genéticos que se pueden ir de una bacteria a otra por transferencia horizontal. Entonces, los mecanismos de resistencia, entonces, los que ya habíamos mencionado anteriormente, y le sumamos las vías metabólicas alternativas. Entonces, las bacterias también pueden cambiar su funcionamiento interno. Las bacterias son muy inteligentes. Ellas liberan endonucleasas si el antibiótico entra a su citoplasma. Tienen la capacidad para activar diferentes vías metabólicas, la cadena transportadora de electrones, modificar, cerrar, moldear su estructura celular de acuerdo a las señales que ella envíe. Entonces, esto es un cuadro comparativo entre los mecanismos de resistencia que poseen los gram positivos versus los gram negativos. Vemos que los gram negativos tienen más mecanismos de resistencia que los gram positivos. ¿Por qué es la razón? Por su estructura, por su membrana externa, su pared celular, su espacio periplásmico y la pequeña capa de lipopolisacáridos. Entonces, vemos que los negativos son más complejos estructuralmente y composicionalmente. Es importante la resistencia bacteriana. Bueno, la gravedad de la resistencia no depende de un solo mecanismo, sino de la capacidad de las bacterias para acumular varias estrategias al mismo tiempo. Si una bacteria pudiera tener solo un mecanismo de resistencia, sería mucho más fácil su antibiótico-terapia, pero ahora las bacterias pueden tener 2, 3, 4 o inclusive todos los mecanismos de resistencia.
Una bacteria puede impedir la entrada del antibiótico, destruirlo y además modificar su sitio de acción. ¿Para qué detectar una resistencia bacteriana a nivel in vitro? Primero, porque le permite al infectólogo, al médico tratante, al subespecialista, permitir elegir el antibiótico adecuado, reducir falla terapéutica y disminuir la mortalidad. Tenemos adicionalmente otras técnicas que nos permiten también detectar carbapenemasas. Tenemos las fenotípicas, las moleculares, las inmunológicas y algunos métodos avanzados. Dentro de los fenotípicos ya habíamos comentado el crecimiento del Kirby-Bauer, son lentos, son económicos y nos permiten hacer un cribaje de posibles resistencias. Tenemos las PCRs múltiplex como métodos moleculares. Son bastante costosos, son rápidas, son altamente sensibles, nos pueden detectar un buen número de genes de resistencia, pero aquellas nuevas resistencias que se han generado no las detectan. Pues tenemos los cassettes, las pruebas rápidas, los cassettes, las pruebas inmunológicas, que nos permiten detectar antígenos, proteínas. Dentro de los métodos avanzados tenemos el MALDI-TOF, citometría de flujo, microfluidos y la bioluminiscencia. Son costosas, requieren de equipo especializado y de personal bastante entrenado. En el MALDI-TOF, entonces se genera una huella proteica. Entonces con un láser se desionizan las proteínas bacterianas y se genera un espectro múltiple. Este se compara en una base de datos y allí hay un apoyo indirecto con la detección de resistencia bacteriana. Los resultados son en minutos. La citometría de flujo es una técnica que analiza las células bacterianas usando diferentes láseres. La bacteria pasan en una fila por un láser, se mide el tamaño, la complejidad y la fluorescencia. Se permite detectar también cambios tras la exposición a antibióticos. Entonces, allí se evalúan las bacterias vivas versus las muertas que fueron expuestas frente al antibiótico. Son rápidas y hacen un análisis individual a nivel celular. Los microfluidos son una tecnología que manipula pequeñísimas cantidades de líquidos en chips. Se colocan bacterias y antibióticos en microcanales. Se observan las reacciones en tiempo real. Son bastante sensibles frente al antibiótico. El diagnóstico es en pocas horas y una ventaja importantísima que con poco volumen de microfluidos son bastante rápidas y se pueden detectar las resistencias. La bioluminiscencia, entonces, dependiendo de la cantidad de luz que emita la bacteria allí presente. Entonces, de acuerdo a esta medición, entonces las bacterias que producen luz o se les añade un marcador lumínico, si están vivas, emiten una señal luminosa. Si el antibiótico funciona, la bacteria muere y por ende no va a haber una emisión de luz. ¿Cómo prevenir esa resistencia a los antibióticos? Entonces, primero, usar los antibióticos solo cuando son necesarios, cuando haya prescripción médica, cuando el especialista lo haya formulado. Seguir correctamente las indicaciones médicas, el número de días exactos para la antibiótico-terapia, evitar la automedicación y cada uno responsable en ayudar a frenar la evolución de las bacterias resistentes. Tenemos las diferentes, en este esquema podemos observar las diferentes enzimas de resistencia, las clase A, clase B, clase C, clase D. Importantísimos, las de clase A, como son las KPC, las de clase B, como son las BIM y las NDM, y las clase D, como son las OXA 48. Entonces, en este artículo, que es bastante curioso, se demostró que el jugo de arándanos ayuda a que se optimice, se potencialice el efecto del fármaco de la fosfomicina en aquellas infecciones de vías de tracto urinario no complicadas por Escherichia coli uropatógena. Entonces, recordemos que la E. coli uropatógena es el principal causante de infecciones a nivel de tracto urinario, tanto en hombres como en mujeres. Se observó en este estudio que el jugo de arándanos es bien conocido por sus propiedades antiadhesivas y antiinfectivas, es decir, genera como una capa que bloquea el pili, los pili. Recordemos que los pili son las estructuras que generan movilidad alrededor del bacilo de E. coli y que hace que no se una al uroepitelio. Y también se ha demostrado su capacidad antiinfectiva. El jugo de arándano reprime la expresión del JLP, manteniendo al mismo tiempo la absorción de la fosfomicina mediada por la UHPT, que potencializa la entrada y la actividad del antibiótico. Y el jugo de arándanos también suprime la emergencia, ¿cierto? La aparición de resistencia frente al fármaco. Entonces, como podemos observar en este gráfico,
el mayor número de milímetros en el halo de inhibición fueron aquellas E. coli uropatógenas que se expusieron frente a la fosfomicina en presencia de jugo de arándanos. Y importantísimo, durante la adquisición de los genes de resistencia por medio de los plásmidos en las diferentes bacterias, específicamente en aquellas como Escherichia coli aislado de animales, como por ejemplo de ganado bovino, se detectó el plásmido INFC que conlleva genes de resistencia a las diferentes familias de antibióticos. Entonces, en este estudio demostraron que el fenotipo de la multidrogoresistencia está fuertemente asociado con los genes de adquisición de hierro. Es decir, que cuando estas bacterias se encuentran en medios ambientes donde el hierro escasea o es muy bajo, se activa este plásmido y por ende se activan los genes de resistencia que conllevan a la aparición a todas estas resistencias a los antibióticos. Entonces, el recordar que el hierro es importantísimo para toda bacteria, contribuye al mantenimiento de la resistencia bacteriana que se detectó en aquellos jóvenes terneros. Y es importante porque estas bacterias a nivel de salud animal pueden transferir estos plásmidos con resistencias a bacterias humanas. Entonces, en salud humana y animal, la presencia de bacterias resistentes a los antimicrobianos es debido principalmente al uso de antibióticos. Las enterobacterias, que son nuestro principal grupo de microorganismos, transportan ese plasmio, lo pueden llevar. Y además de llevar todos esos genes, pueden llevar aquellas resistencias a diferentes familias de antibióticos, y el cual se activa en ambientes con bajas concentraciones de hierro. Entonces, ese es el mensaje, bueno, que queríamos con esto, a entender que no son solo estructura, función bacteriana, sino también a nivel de moléculas, de diferentes compuestos que pueden hacer que una bacteria pueda ser resistente a diferentes familias de antibióticos. La resistencia bacteriana es un claro ejemplo de evolución acelerada por la acción humana. El uso inadecuado de antibióticos no solo selecciona las bacterias resistentes, sino que también las fortalece y diversifica sus mecanismos de defensa. En consecuencia, cada mal uso de antibióticos no solo falla en el presente, sino que también puede comprometer antibioticoterapias futuras. La resistencia bacteriana depende de la estructura y de la capacidad genética de cada grupo. Y los gram negativos son los más problemáticos por su resistencia multifactorial. El tratamiento adecuado requiere conocer estos mecanismos y el uso racional de los antibióticos es clave para frenar la resistencia. A nivel intrahospitalario, todos los hospitales y clínicas, ellos tienen su programa de PROA sobre el uso racional de los antibióticos que en conjunto con los infectólogos, médicos tratantes, subespecialistas y también con el área de epidemiología conllevan a determinar cuál es el uso adecuado de cierto antibiótico para determinada población de pacientes. Entonces, podemos resumir que las bases de la resistencia bacteriana de estos microorganismos es prácticamente genética. Entonces, la transmisión de los genes de resistencia, tanto su estructura, su composición, todo radica desde su ADN cromosomal, desde su ADN lineal y los plásmidos. Entonces, es importante conocer estos esquemas y para nosotros poder hacer muy buenas lecturas de los antibiogramas y por ende los reportes al médico tratante. Bueno, algo muy importante también que quería mencionar es que las nuevas moléculas de inhibidores junto con algunas cefalosporinas, entonces tenemos por ejemplo que para tratar las carbapenimasas tipo serina, que posible KPC, el tratamiento de elección es ceftazidima avibactam e imipenem relebactam. Para aquellas carbapenimasas productoras de metalonzimas como son las tipo B, entonces tenemos ceftazidima avibactam más astronam. Y para aquellas carbapenimasas productoras de las oxacilinasas como la OXA 48, se tiene ceftazidima avibactam también. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Recuerden que para hacerlas lo pueden colocar en el chat o por la opción PIR de la aplicación.
Ok, la primera pregunta. ¿Cuál es el antibiótico ideal para el manejo de infecciones por microorganismos productores de carbapenemasas tipo metales? Bien, sí, señora. Bueno, las carbapenemasas dependientes de zinc, que son las metaloenzimas o beta-lactamasas, el principal medicamento, pues como precisamente lo acabamos de comentar, es ceftazidima avibactam y es importantísimo utilizar el Astronam para que se potencialice ese tratamiento antibiótico. Aunque muchas veces las carbapenemasas sí es importante tener en cuenta que estas metaloenzimas también pueden acarrear o pueden llevar o transportar genes de resistencia que conllevan a la producción de otras beta-lactamasas que nos puedan también hidrolizar el Astronam. Pero es básicamente el ceftazidima avibactam más Astronam, que es lo ideal. Continuamos con la siguiente pregunta. En reportes de antibiogramas con BLI positivo y cefepime sensible a las dosis dependiente, ¿es correcto este reporte? Bueno, según en aquellas bacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, por ejemplo, E. coli, Klebsiella pneumoniae, la recomendación que da la CLC, la CLCI, que es el organismo que da las directrices para el uso de los antibióticos, recomienda que lo ideal es que, aunque el antibiograma in vitro, aunque esos reportes veamos que la bacteria es ble positiva, pero cefepime es sensible, lo ideal es pasar ese reporte de sensible a resistente, porque las BLE también pueden hidrolizar las cefalosporinas de cuarta generación, como lo es el cefepime. Entonces podría haber falla terapéutica si dejamos un reporte de cefepime sensible y pues debemos o suprimir ese reporte de la cefalosporina o cambiarlo a resistente. Ok, Doc, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Aún se usa el método Kirby-Bauer? ¿No está siendo reemplazado por microdilución de caldo por la amplia diferencia de los resultados de CMB y CMI? Sí, efectivamente, por la metodología de Kirby-Bauer son metodologías de tamizaje, de cribado o de screening, que nos da la idea de que una bacteria puede tener muy sospechosamente una carbapenemasa, pero el método estandarizado o el más ideal es la microdilución en caldo, pues, nos generan las diferentes concentraciones mínimas inhibitorias del antibiótico con mucha exactitud y nos genera una interpretación por el experto. Entonces, la mejor técnica entre las dos pues, es la microilusión en caldo o concentración por concentración mínima inhibitoria, que nos genera los diferentes equipos automatizados. Entonces, importantísimo las MIC de cada antibiótico. Ok. Tenemos otra pregunta, Carlos. ¿Cuáles son las coproducciones más relevantes en los aislamientos de microbiología? Wow, muchas gracias, muy buena pregunta. Las coproducciones. Por ejemplo, podemos tener E. coli, productora de BLE, habiendo adquirido también un AMC por medio de un plásmido. Entonces podemos tener E. coli, productora de beta-lactamasa de espectro extendido, que son BLE, y también puede tener a nivel de forma como resistencia adquirida una beta-lactamasa de clase C tipo AMC. Por ejemplo, entonces dentro de las coproducciones más frecuentes podemos tener aquellas que produzcan BLE y carbapenemasa, también BLE y AMC, específicamente esas dos. ¿Existe algún estudio hecho en Colombia sobre la resistencia de Neisseria en pacientes locales o se usan los estudios mundiales? Bueno, la resistencia a las neiserias, no como tal no hay un estudio a nivel nacional, pero se ha visto que las neisseria, por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae, tiene la capacidad de producir beta-lactamasa de amplio espectro, es decir, resistencia a la penicilina y a las cefalosporinas de primera generación, pero también se han visto aislamientos de Neisseria gonorrhoeae con producción de beta-lactamasa de espectro extendido, es decir, con resistencia a todas las cefalosporinas hasta cuarta generación. Hace falta hacer muchos estudios. Sería muy bueno recopilar toda la información de los diferentes hospitales, clínicas a nivel nacional con este tipo de aislamiento, por ejemplo, para Neisseria gonorrhoeae
y hacer un estudio sobre estos aislamientos o cepas y evaluar muy bien cuál es la resistencia que se detecta en cada uno de los equipos. Pero es muy importante la producción de BLE en Neisseria gonorrhoeae. Se ha visto ya resistencias a ceftriaxona, a cefotaxima y inclusive a cefepime. Doc, ¿cómo identificamos si un AMPC tiene gen suprimido? Bueno, por ejemplo, E. coli con AMPC reprimido, entonces importantísimo, primero la sensibilidad a cefepime, que es la cefalosporina cuarta generación, las AMC no hidrolizan esta cefalosporina, también son bastante sensibles a piperacilina tazobactam, a piptazo, y es importante también mirar la sensibilidad frente al ertapenem, que es un carbapenémico del grupo 1. Entonces, a diferencia de las BLE, estos AMC son bastante sensibles a cefepime. Entonces, esa diferencia nos puede ayudar a interpretar este mecanismo de resistencia por la presencia de esta beta-lactamasa. En pacientes con parsi-resistencia, ¿qué se hace? Bueno, en aquellas bacterias panresistentes, según, bueno, de acuerdo a diferentes charlas y lo que comentan los infectólogos, los médicos especialistas, es dar terapia combinada con 2 o más medicamentos. Por ejemplo, meropenina a altas dosis con una nueva molécula más inhibidor, o por ejemplo en aquellas infecciones complicadas, meropenem más vancomicina o meropenem más ceftazidima avibactam o alguna combinación de moléculas. Ese es lo que más se utiliza. Pero también en aquellas bacterias panresistentes es importantísimo detectar, sospechar que posiblemente haya una carbapenemasa tipo metalenzima, que puede ir acompañada con otras coproducciones. Entonces, estar muy atentos a aquellos antibiogramas que nos den todos los antibióticos resistentes, sospechar de una metalenzima, montar un test de sinergia con el sensidisco de ECTA y descartar esta presencia. Ok, doctor Carlos, aún no se hace secuenciamiento del genoma bacteriano para determinar varios genes de resistencia en los patógenos. Bueno, la secuenciación bacteriana, ya sí se han detectado muchos genes en bacterias patógenas, por ejemplo, la resistencia a quinolonas, como el GIR-A, GIR-B, o en Staphylococcus aureus, la presencia del gen MEC-A, o en este caso, en el ejemplo que mostramos de E. coli, se ha secuenciado también ADNs cromosomales y ADNs plasmídicos, que por ejemplo manejan el SID, el UT, ABCD y otro tipo de genes que confieren resistencias. Como tal, secuenciación completa de genes a nivel de patógenos, por ejemplo, tener toda la secuenciación genética de Klebsiella pneumoniae, subespecie pneumoniae, no, sí han estudios, sí han habido estudios, sí han habido secuenciaciones, pero secuenciaciones completas de los patógenos aún no los tenemos. Ok, doctor Carlos. Bueno, por el momento no veo más preguntas en el chat ni en la opción de PIR. Em, si alguien tiene alguna otra pregunta, con gusto puede realizarla, escribirla para poder finalizar. Para todos los que se encuentran conectados en el webinar, recuerden estar hasta el final donde enviaremos el link para que usted registre su asistencia. Y si usted registra la asistencia, recibirá el certificado del webinar. Si no registra la asistencia en ese link, seguramente no va a poder recibir el certificado vuelta de correo. Yo creo que aquí cerramos la sesión de La preguntas. sesión de Sin embargo, preguntas. seguimos con otra información importante para todos los que están aquí conectados en este webinar del Laboratorio Clínico Colcan. Bueno, por último, queremos recordarles que Colcan cuenta con un equipo comercial a nivel nacional disponible para todas las consultas que deseen realizarnos. Colcan tiene un portafolio con más de 3.000 pruebas en todos los niveles de complejidad. Contamos con áreas especializadas como ciencias genómicas, patología y citología, toxicología, microbiología, tamizaje neonatal y nuestra nueva unidad de inmunogenética y trasplante. Adicional a esto, contamos con un portafolio de imágenes diagnósticas en la ciudad de Bogotá.
Queremos recordarle que pueden consultar nuestro portafolio de servicio a través de nuestra página web por medio del botón Portafolio de Servicios, el cual les arrojará como resultado de la búsqueda la ficha técnica donde podrán encontrar información relevante sobre cada una de nuestras pruebas, código CUPS, código interno, técnica, oportunidad y el tipo de muestra que pueden enviar, entre otras. Para poder comunicarse con nosotros o con el equipo comercial en las diferentes ciudades a nivel nacional, lo podrán hacer por medio del link que se encuentra disponible en el chat de la presentación y adicional escaneando el código QR que se encuentra disponible en sus pantallas. Agradecemos mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes en esta presentación y esperamos contar con ustedes en nuestro próximo webinar. Mil gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Nelly, por esta información de interés comercial. Esperamos que sea de utilidad para todos nuestros asistentes. Ahora ya vamos a ir cerrando esta tarde de hoy. Recuerden que tanto este webinar como los anteriores que hemos realizado los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden acceder a todo este contenido de valor. Igualmente, el próximo mes vamos a realizar un webinar sobre eventos de notificación epidemiológica, para que se registren y participen también de estos eventos que realizamos especialmente para todo el público de la salud. Pueden hacerlo a través de la página web, ahí en la página web en la sección eventos, o también por el chat. Ahí les vamos a compartir un link donde pueden hacer registro a este próximo webinar para que no se lo pierdan. No olviden que estamos en WhatsApp, pueden escanear el código que les aparece ahí en la diapositiva o también pueden hacerlo a través del link que les vamos a compartir por el chat en nuestro canal de WhatsApp. Ahí van a estar informados sobre noticias, servicios y contenido exclusivo de Colcan. Igualmente estamos en todas las redes sociales, ahí pueden encontrar todas las novedades sobre diagnóstico clínico que constantemente nosotros estamos compartiendo. Recuerden que estamos en Instagram, LinkedIn, YouTube y Facebook. Nos encuentran como Laboratorio Clínico Colcan. Para seguirnos en nuestras redes, pueden escanear el código QR que está en la diapositiva o también por el chat les vamos a compartir un link donde pueden acceder a cada una de nuestras redes para que nos sigan. Y ahora vamos a continuar con Carolina Roballo, quien nos va a compartir una información muy importante sobre HealthU. Ella es asesora comercial de HealthU. Adelante, Carolina. Estás en silencio, Carolina. Ay, gracias, perdón. Bueno, gracias Álvaro por el espacio, gracias a todos, gracias al doctor Carlos Fernando y a todos los que nos acompañaron en este evento. Aquí desde HealthU hacerles de nuevo la invitación, recordarles que tenemos formación continuada para todos los profesionales de la salud, quienes quieran seguir elevando sus competencias. Recordarles que tenemos oferta en lo que somos especialistas, que es en toda la parte de ciencia y tecnología, pero también en todas esas competencias que son transversales y que nos desafían a todos los profesionales de la salud para ser cada vez mejor. Recuerden que el mes pasado estuvimos lanzando nuestro diplomado en biología molecular, entonces los invito para que se sigan inscribiendo. Y recordarles que como siempre pues tenemos beneficios para todos ustedes por participar en estos espacios. Brindamos un 20% de descuento, entonces todas las personas que estén interesadas, que quieran recibir información, pueden escanear este código QR y con gusto pues estaré muy atenta para entregarles toda la información que requieran. Muchas gracias a todos. Y también recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos también en LinkedIn, Facebook, Instagram y en YouTube. Muchas gracias, Carolina, por esta información A de ti, interés muchas sobre gracias. HealthU. Recuerden que también Gracias. por el chat les vamos a compartir el link donde van a acceder directamente al WhatsApp de Carolina y ahí pueden hacerle las preguntas sobre los diplomados que sean de su interés. No pierdan esta oportunidad que les dan con ese beneficio para que puedan ustedes matricularse en los diplomados de HealthU. Y ya para finalizar, los invitamos a que diligencien el formulario de registro. Lo pueden hacer escaneando el código QR o a través del chat. También les vamos a compartir un link
para que se registren y reciban su certificado de asistencia. Recuerden que las personas que no se registren no van a poder tener su certificado. Agradecerles a las más de 140 personas que se conectaron en la tarde de hoy. Esperamos que este contenido haya sido de su interés, que haya sido útil y recuerden que lo pueden revivir en nuestro canal de YouTube. Y no se pierdan nuestro próximo webinar en el mes de junio sobre eventos epidemiológicos. Agradecerles a todos por su asistencia, que tengan una buena tarde y gracias por participar de estos eventos que desarrollamos para todo el público profesional de la salud. Que tengan buena tarde.